Mm, y sí, sí, en cuanto ahorita sí me fijo si ya está y la subimos. Ah, es que tú no viniste, ¿verdad, alumna? No, profe. A ver. Sí, es que se la mando a Aldo, mm, compartido. Dice 21 la 05. No, no está la clase. La voy a buscar y les aviso, porque la que está grabada es la del 5 de enero. Y sí la grabamos la clase pasada, ¿verdad, alumnas, alumnos? Sí, Sí. sí, creo que sí. mm, Sí, pues yo la busco, Pamela, y en cuanto la vea, la subo. Gracias, profe. Ok, pero entonces lo que vimos la clase pasada era esto de... Profe, Eh, nada más para recordarle que vamos a presentar al final de la clase. sí, tú vas a presentar Sí, sí, al final, en los últimos 10 minutos, nos van a presentar un trabajo sobre universos paralelos, ¿cierto? Al- De universos paralelos, no. entonces, ¿de qué era? De las partículas elementales. Entonces, ¿quién me dijo de universos paralelos? Es otro trabajo, ¿verdad? Ujú. Otro grupo. Mm, ok, entonces, no, pues está bien, lo que pasa es que, ¿cómo que eso sí es otra onda? Está muy extraño lo de universos paralelos, puede ser interesante, pero muchas veces no es demasiado sólido. Mm, Entonces son temas que pues está bien si los quieren trabajar y quieren conocer un poco más de ellos, pero muchas veces son estudios, investigaciones que no están llevando a nada concreto, entonces tienen que ir aprendiendo qué hacer con su tiempo y con sus capacidades, porque pues a final de cuentas el día solo tiene 24 horas y, por ejemplo, si se ponen a estudiar un tema que les suena muy bonito o muy atractivo, pero que no tiene ninguna relevancia, pues básicamente ese tiempo que le van a dedicar, pues no va a ser muy útil para tener cosas posteriores. Entonces, a lo que me refiero es cuando elijan sus temas de investigación y ya posteriormente van a hablar de tesis y servicio social y temas ya más profundos, pues sí traten de que sea algo que sea un tema que les guste mucho, eso es muy importante, que, que sí les apasione, pero también que apasione a otras personas, porque si solo a ustedes les apasiona y a los demás no, pues eventualmente va a ser difícil que encuentren grupos de trabajo con quien colaborar y donde poder continuar ese desarrollo, porque es un tema que no causa demasiado interés. Entonces tengan cuidado con eso cuando elijan temas como cuerdas o inclusive gravitación misma, relativa general, desarrollos muy formales que son muy interesantes, pero que en muchos casos no todo el mundo está muy interesado. Entonces van a poder acabar una tesis, pero no van a tener el perfil adecuado para incorporarse a muchos grupos de investigación. Entonces tomen en cuenta eso. Por ejemplo, en gravitación, pues ahorita lo que está padrísimo es el LIGO, el detector de ondas gravitacionales, y el EHT, arreglo de telescopios.
en todo el mundo que han logrado observaciones muy bonitas. ¿Sí han oído hablar de esos dos proyectos, alumnas, alumnos? Sí. No, no solo, no, que no hay, nunca sabes si en el universo para ir de vacaciones. Y no en el extranjero, aquí mismo. Hay grupos de, o sea, hay investigadores que hacen su tema y ustedes pueden decir, ah, está padrísimo y me cae súper bien el investigador o la investigadora y entrar a trabajar ahí, pero puede ser que sea un trabajo con poca repercusión, que es lo que les digo, tienen que tener cuidado ahí. En estos proyectos multinacionales muy grandes, pues a veces lo bonito es la idea general de la detección de ondas gravitacionales, pero en muchas partes del trabajo, pues es muy rutinario y de hacer análisis estadísticos y aprender a hacer minería de datos y análisis de datos y cosas así, que probablemente ustedes dicen, pues eso está medio aburrido. Sí y no, y por otro lado es donde hay trabajo. Entonces, es lo que tienen que ir aprendiendo a valorar. Qué es lo que van a hacer, qué es lo que les gusta hacer y en dónde hay trabajo. Sí es muy importante que les guste lo que elijan hacer y que estén contentos, porque estar trabajando a fuerza y de mal modo no ayuda a nadie, no tiene sentido. Entonces, piensen bien eso y ahorita con estos temas de presentación, pues está padre que lo vayan experimentando, vayan haciendo algunas lecturas, algún poco de un tipo de investigación y poco a poco eso los va a ir ayudando a formar su carrera y a definir su desarrollo, pero sí tomen en cuenta eso, no solo que les parezca que está padrísimo, sino que la repercusión o el interés que tienen otros grupos. ¿Ok? Vean eso. Y sí, para la presentación de hoy, Jessica, en los últimos 10 minutos nos van a hablar de partículas elementales. Sí, profe. Muy bonito. ¿Cuáles partículas? ¿Las de más chiquitas o a qué nivel? Sí, a nivel de fermiones y bosones. Ah, esa está bonita. Pero tú no del bosón de Higgs, ¿o sí? Pues muy poco, porque por el tiempo sobre todo. Sí, bueno, muy bien. Pues a ver, entonces, para Pamela, déjenme compartirles pantalla. Pues básicamente lo que hicimos fue resolver con mucho cuidado y siguiendo más o menos estas notas de cómo puedes encontrar el campo eléctrico de un objeto continuo, en específico el de la varilla cargada. Ya habíamos hecho ejercicios de cómo el campo eléctrico total de una distribución de cargas, pues es la suma de los campos eléctricos de cada una de las cargas. Y cuando no es que tengas muchas cargas, ni muchísimas cargas, sino que sea un continuo, un cuerpo continuo, entonces lo que hicimos fue como que rebanarlo y después integrar. Entonces eso fue como vimos en principio que había simetría en el problema porque estábamos calculando a la mitad de la varilla. Las notas sí las pudiste leer, alumna, Sí, Pamela. profe. Sí, Esas sí, ahí están, ok. Entonces, viendo esas notas, ahí trata de ir siguiendo y lo que
lo que te atores, me avisas, me escribes o a los ayudantes. Pero el chiste es de que entonces ya vimos cómo podemos pues aplicar todo lo que habíamos aprendido de campo eléctrico y de hacer lo interesante fue cómo logramos plantear el problema y al final llegamos a una integral que hubo que hacer varias sustituciones para poder llevar a cabo esa integral, que al final salió muy, muy simple. ¿De eso tienen dudas alumnos, alumnas? ¿Del procedimiento de la clase pasada? ¿Dudas? Profe, pues yo la verdad no sé mucho de cálculo todavía, como que pues había pasos que no me quedaban muy claros, por ejemplo, cuando de repente como que hicimos tangente, ¿no? Como que sustituimos, o sea, como que no me queda muy claro muchas cosas todavía. A ver, déjame ver, seleccionar de acá. Sí, acuérdense que, ¿será esta? La semana pasada, sí, creo que era esta. Ahí están viendo la pizarra, está toda escrita. No. ¿No? No. Ay, a ver. Pizarra. Ah, no, no, no. Les quiero compartir la pantalla de esta que ya está escrita. Ay, no me deja. Esta. A ver. ¿Ahí sí la ven? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Ok, Sí. entonces, estas son las notas de la clase pasada, o delante, ¿de cuál? De las clases, sí. Donde aquí lo que veíamos es cómo cuando quieres calcular a una distancia que está entre las dos cargas, o que estás afuera a la izquierda o afuera a la derecha, sobre el eje de las cargas. Y esto es lo que veíamos, como les cuento aquí, era hacer el problema y si tomamos rebanaditas de cada uno de los lados y vimos cómo sería la diferencial de campo eléctrico en el punto P debido a cada una de las rebanaditas. Vimos que las componentes horizontales por la simetría del problema se cancelaban y lo único que quedaba era la componente vertical y por lo tanto veíamos que la diferencial de campo eléctrico total solo tenía componente en la dirección vertical, que la llamamos Z. Entonces, para calcular cuánto valía esa componente, pues ya nos fijamos cuál era la proyección, dónde era el eje este ángulo alfa es complementario del ángulo teta, por eso seno de alfa es coseno de teta, y entonces ya llegábamos a esta expresión para el campo eléctrico, sacábamos esta razón entre la carga y el largo, y a final de cuentas llegábamos entonces a que había que hacer esta integral. Y platicamos cómo pues el ángulo teta y la función y la r dependen de la coordenada x, o sea, de la variable x. Y entonces para poder hacer esta integral necesitábamos expresar tanto al coseno de teta como al r cuadrada en términos de x para que ya quedara
una expresión integrable y ya lo lográbamos y al final llegábamos a esta expresión de acá. Con esa integral, otra vez sacábamos la h cuadrada, definíamos nuevas variables y llegábamos a esta expresión de aquí. Y aquí, para hacer esta integral, lo que vimos es otro cambio de variable. Siempre que ves como sumas con cuadrados, es bueno usar funciones trigonométricas. Entonces, aquí dices que tienes dudas, alumno. Sí. Concretamente, ¿cuál es tu duda? Bueno, bueno, no sé muy bien qué es el cambio de variable, por ejemplo. El cambio de variable es precisamente esto, que cuando tú tienes esta expresión aquí, esta integral, pues no está fácil de hacer. Tú tienes que, de algún modo, pasarla a las integrales que tú sabes hacer. Las integrales que son fáciles de hacer son, por ejemplo, la integral de x a la n. Esta sí la conoces. Las integrales trigonométricas, seno de teta, coseno de teta. Entonces, el cambio de variable es precisamente eso. ¿Cómo puedes reescribir a la expresión que tienes para la integral de modo tal que te lleve a una forma que tú puedas hacer? Esa es la idea general. Y el qué es exactamente cómo la vas a reescribir, pues requiere cierta práctica y es lo que van a ir viendo durante las clases de cálculo. Pero ahorita lo que les dije es que si haces este cambio de variable de y igual a tangente de alfa, que es decir, seno de alfa entre coseno de alfa, entonces puedes sacar que la diferencial de y es 1 más tangente cuadrado de alfa. Eso se puede hacer simplemente derivando seno de alfa entre coseno de alfa y haciendo el desarrollo y llegas a que puedes tomar esta expresión de acá. Así queda. Una vez que haces eso, entonces ya tienes de y tienes que y es tangente de alfa, lo sustituyes aquí en la expresión original que teníamos acá. Y ya te sigues con los desarrollos, llegas a esta expresión, sigues con los desarrollos, y a final de cuentas esa integral te queda como coseno de alfa diferencial de alfa. Entonces, eso es precisamente un cambio de variable útil, en el que hicimos redefiniciones y trabajo para poder escribir a la integral de una manera simple. ¿Sí ves esa idea, alumno? Sí. Acuérdense, parte es entender la idea general que estamos haciendo y otra parte del aprendizaje es ya poder seguir cada uno de los pasos que se están haciendo. Traten de seguir estos que estamos viendo acá. ¿Ok? Eso es lo que vimos la clase pasada. Aquí ya nos regresábamos una vez que teníamos que la solución de la integral era seno de alfa. Entonces ahora nos regresábamos a expresar seno de alfa en términos de la variable original, que era x, y esta ya se evalúa de menos L medios a 0 y ya con eso sacamos el campo eléctrico. ¿Sí ya lo ven más o menos la idea general, alumnos? Sí, profe.
Profe, está apagado su micro. Ya, que ahí voy, es que le apreté con la emoción. Las demás tienen dudas del procedimiento que hicimos. A ver. No, profesor. Sí está, acuérdense, traten de seguir. Ana Michelle, ¿dudas? Ok, bueno. Entonces, ahora la que queríamos hacer, creo que es esta. Ujú. Otro tema que les quería platicar antes de ya terminar con nada más nos quedan esta clase y la siguiente de que platiquemos de electromagnetismo. Y entonces vayan viendo la tarea 8 que ahorita se las muestro. Ya la subí la tarea 8 también, ¿verdad, alumnas, alumnos? ¿Ya la tienen? Sí. Sí. Ok. Entonces, otra parte muy interesante del electromagnetismo es precisamente el campo magnético. El campo magnético, pues es otra cantidad muy interesante, es un vector que tiene propiedades diferentes a la carga eléctrica. El campo magnético surge cuando hay cargas en movimiento. Cuando una carga se está moviendo, eso genera un campo magnético. Si no se está moviendo, no hay campo magnético. Lo que tendríamos es que entonces pasan dos cosas. Cuando tú tienes una carga, esta carga ya sabemos que genera su campo eléctrico, que sería algo así. Y si la carga se mueve con una cierta velocidad, eso además va a generar un campo magnético que se va moviendo junto con la carga. Una parte muy importante es que la fuerza, como ya habíamos visto, la fuerza eléctrica era Q veces el campo eléctrico como vector. Resulta que la fuerza magnética es precisamente la corriente cruz el vector de campo magnético. La corriente es la carga por la velocidad. Entonces nos queda la carga por la velocidad cruz el campo magnético. Esta es la fuerza magnética. Y la gente, pues una vez que se empezó a plantear y hacer los estudios pues de analizar cómo iba el comportamiento, se dieron cuenta de que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética son muy parecidas, son como de algún modo complementarias, aunque no parezca porque una se tiene que estar moviendo con respecto al observador. Resulta que sí se puede definir una fuerza electromagnética, que de hecho es la fuerza de Lorentz. Esta fuerza electromagnética es lo que se llama la fuerza de Lorentz y es debida a la combinación tanto de los campos eléctricos como de los campos magnéticos que estén presentes. Y queda muy bonito con este F cruz, B cruz, la velocidad cruz, el campo magnético. Esto es lo que se llama la fuerza de Lorentz.
es muy importante, la van a estudiar con mucho cuidado y de hecho es precisamente la que usamos para pues determinar el movimiento de todas las cargas en presencia de los campos eléctricos y magnéticos. Esto está en las notas también. Miren, lean las notas, por favor. Déjenme mostrarles aquí, en estas notas que ya hemos estado usando, en la parte de acá, la final, viene esto que les estoy comentando de lo que es la fuerza magnética. Un caso muy bonito y muy interesante de la fuerza magnética, y con ese es el que podemos ir acabando la discusión de campo electromagnético, es cuando tenemos, imagínense que tenemos un campo magnético constante, le voy a llamar B0, constante, y para centrar ideas va, digamos, en la dirección vertical. Y es un campo magnético constante. Ah, ya sé que no lo están viendo, ¿verdad? Ahí están viendo el PDF. Ay, esto de estar cambiando. Entonces, vamos a concentrarnos en el caso que tenemos un campo magnético constante en la dirección vertical. Entonces, imagínenselo, tienes aquí el espacio y entonces aquí defines, creas un campo magnético constante a lo largo de la dirección vertical. ¿Sí se lo imaginan, alumnos? Sí. A ver, entonces, como que pones una serie de imanes, por ejemplo, y todos orientados de modo tal que el campo magnético que tú vas a definir en cierta región del espacio está apuntando para arriba. Entonces, o de otro modo, fíjense, siempre se ve bonito los imanes, ¿verdad? Ese es padre como flotan las cosas y cómo se siente el campo magnético. ¿Si han jugado con eso, alumnas, alumnos? Claro, Un profe. imán. Sí. ¿No han jugado con eso? Sí. Pues No, jueguen. ¿Tú por qué no, alumno Brandon? No, profe, dije, claro, profe. Ah, ya ves, ya nos íbamos ahora sí a poner a llorar todos. Sí, es bonito cómo son los campos magnéticos. Entonces, imagínense que tienen una placa con el campo magnético de modo tal que siempre está apuntando para arriba. O si quieren es un imán y se fijan en la región chiquita en una región chiquita del imán donde las cosas todos los campos estén apuntando en la misma dirección y es constante. ¿Sí? Fíjense que entonces lo que podemos hacer, si nos fijamos en ese campo, es campo magnético constante, entonces vean, lo voy a pintar este es azul,
Yo soy daltónico, no les había contado, alumnos. ¿Ustedes no son daltónicos o daltónicas? No, profe. ¿No? No. No. Ya ven, me dejan solito. Bueno, no soy muy daltónico, pero sí, por ejemplo, el azul y el morado, o a veces verde y rojo, se confunden. Pero a ver, entonces, creo que No sí está es. compartiendo, profe. Sí, ahí voy, ahí voy. Es que les dejé de compartir para contarles. Entonces, este color es azul. Entonces, suponemos, tenemos una región donde el campo magnético está lleno, es constante y va siempre para arriba. Y el chiste es que entonces ponemos un material, el que sea, que a la hora de, por ejemplo, calentarlo, como los focos, a la hora de calentarlo, nos permite enviar una partícula con la velocidad v para que pase por donde está esta zona del campo magnético. Entonces déjenme poner a la partícula acá. Lo importante es que estamos enviando a una partícula en una dirección perpendicular al campo magnético. ¿Sí se lo imaginan? Está el campo magnético y atravesamos, le mandamos una carga. Fíjense entonces para dónde viene la fuerza. La fuerza magnética que ya sabemos que es Q, B cruz B. ¿Para dónde viene, alumnas, alumnos? Si el campo magnético viene para acá y la partícula se está moviendo con una velocidad para acá. ¿Para dónde viene la fuerza? A ver, alumnas, alumnos. ¿Cómo hemos definido? De la pantalla, ¿no? ¿Quién? ¿Qué dijiste? Esaú, ¿qué dijiste? ¿Se acuerdan cómo se determina la dirección Yo dije de que un dentro de la pantalla. ¿Se acuerdan que es la regla de la mano derecha, que ya platicamos de eso? ¿Te acuerdas, Liz? ¿O no te acuerdas? ¿No se acuerdan? Abril. ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha? Ok, ese es parte del producto cruz. ¿Cómo no te acuerdas, Abril? A ver, es lo que platicamos de una. ¿Se acuerdan que cuando vimos vectores, vimos que no podíamos multiplicar así, dividir a los vectores como si fueran números? Que las operaciones válidas entre vectores son sumar vectores, multiplicarlos por escalares y hacer el producto punto y el producto cruz. El producto punto entre dos vectores me da un escalar, una cantidad sin dirección y sentido, que es la que vimos, que me da, por ejemplo, la magnitud del largo del vector, cuando hago el producto punto de un vector consigo mismo. Y el producto cruz me da un nuevo vector que es perpendicular a los otros dos que lo generaron. ¿Sí se acuerdan de eso? Esas son las propiedades del producto cruz. Y este producto cruz, que es entonces
B cruz B de velocidad, cruz B de campo magnético, para sacar hacia dónde va la fuerza, hacemos la regla de la mano derecha. Entonces, fíjense, la regla de la mano derecha, si se acuerdan, era, pones tu dedo índice o estos dedos de acá con la mano derecha. Si eres zurda o zurdo, no importa, tienes que usar la regla de la mano derecha. Entonces, pones tus dedos a lo largo del vector B, digamos, va en la dirección B, horizontal para acá, y el dedo pulgar en la dirección del otro vector, del campo magnético, que aquí lo estamos poniendo que va para arriba. Entonces, lo vemos aquí. Tenemos B en la dirección horizontal y el pulgar apunta hacia arriba. Entonces, F, cuando cerramos al vector, es el que nos apunta hacia dónde viene la fuerza, que en este caso vendría saliendo de la pantalla de la computadora. ¿Sí lo ven? B cruz B viene para acá, hacia mí. Si el campo magnético y lo pusieras hacia abajo o mandas la partícula hacia la derecha, entonces pones la regla de la mano derecha así. ¿Sí ven? El campo magnético sigue hacia arriba y entonces la fuerza va hacia adentro de la pantalla. Si hubiéramos metido el campo magnético hacia abajo, entonces lo que tendríamos será pues lo de siempre. La velocidad puede venir para acá, pero el campo magnético viene acá. Entonces, al hacer el producto cruz entre estos dos vectores, tomamos B, pero ahora el pulgar viene para abajo y entonces se cierra hacia allá. Y igualmente la fuerza magnética iría, en este caso, hacia dentro de la computadora. ¿Sí ven eso bien, alumnos? ¿Están haciendo ustedes sus dibujos en casa? A ver, Abril, que decías que no. ¿Ya te acordaste? ¿Ya hiciste el dibujito si vas B, cruz B para arriba o para acá y va para abajo y cosas así? Entonces, los demás ya lo hicieron, Bruno, Ángel Salas. ¿Se acuerdan de la regla de mano derecha? Sí. Ok. Entonces, fíjense qué interesante, qué interesante. Estamos teniendo una situación en la que la velocidad se mueve para acá y la fuerza es hacia acá y perpendicular a la velocidad. ¿Qué creen que va a pasar y a qué les suena esto? A una trayectoria circular, ¿no? Exactamente, o sea, a ver, ¿por qué, alumno? Porque, bueno, se parece mucho al caso del movimiento circular, ¿no? Cuando lo analizamos, obtenemos bueno, la velocidad y la posición. Uh-huh. Resulta que la fuerza es perpendicular a la velocidad también, o sea, en ese caso. Entonces, Sí, sí se acuerdan, alumnas, alumnos, como dice Saúl, cuando vimos el movimiento debido a un campo gravitacional, a la fuerza gravitacional, ¿se acuerdan? Entonces lo que vimos fue diferente, porque ahí lo que teníamos es que
teníamos a la fuerza gravitacional, que básicamente era menos G por mm entre R cuadrada, ¿se acuerdan? Pero que lo importante es que iba en la dirección del radio. Y que entonces esta fuerza gravitacional, si la escribíamos como masa por la aceleración, y la aceleración la veíamos como la segunda derivada del radio, nos quedaba a final de cuentas un problema de oscilador armónico. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos cuando estábamos con lo de mecánica. Si todo esto es constante, a final de cuentas lo que teníamos era una ecuación que era R dos puntos, que era igual a menos una constante por R, y entonces esto claramente nos daba un movimiento oscilatorio, y que vimos que una de las soluciones del movimiento oscilatorio era el movimiento circular, y este movimiento circular tenía las características de que la fuerza iba hacia adentro y era perpendicular a la velocidad. Entonces, es lo que está diciendo su compañero Esaú. Este problema tenemos un caso en el que la fuerza siempre va a quedar perpendicular a la velocidad, porque cuando la velocidad, fíjense lo que va a pasar. Si yo tengo la partícula aquí y se está moviendo con esta velocidad, pero le estoy ejerciendo una fuerza en la dirección hacia afuera de la pantalla, entonces la partícula va a querer moverse hacia acá. La estoy moviendo así, pero la fuerza sigue siendo perpendicular a la velocidad, entonces la vuelve a jalar para acá. Siempre la va a estar jalando en esta dirección, y entonces a final de cuentas lo que estamos viendo es que la partícula va a acabar haciendo un movimiento horizontal. Digo, un movimiento circular. ¿Sí se lo imaginan, alumnos, alumnas? Entonces viene por acá, está el campo magnético. En principio podríamos no saber que está el campo magnético, simplemente tú ves que viene una carga y la carga se está desviando y cada vez se va a desviar en una dirección perpendicular a la velocidad, y por lo tanto va a tener que acabar formando un círculo. ¿Sí ven eso, alumnas, alumnos? ¿Se lo imaginan? ¿No se lo imaginan? Sí. ¿Sí? Jessica, Sí, profe. ¿sí te lo imaginas? Pues, ¿qué creen? Resulta que esto es muy bonito, porque precisamente, ¿dónde creen que se aplica esto? ¿Dónde se les ocurre que se podía aplicar este análisis? ¿O dónde está pasando una cosa similar? ¿En un acelerador de partículas? Exactamente, precisamente en el acelerador, en todos los aceleradores. Bueno, hay aceleradores lineales, pero en estos aceleradores circulares, por ejemplo, el CERN, famosísimo. ¿Sí han oído hablar del CERN? Sí, profe. Este es el CERN. El CERN, a ver, déjenme ver si hay una foto desde... En el CERN lo que están haciendo es crear un campo magnético o sea, vertical, que genera un movimiento vertical. A ver, déjenme ver. Imagen, aquí está. ¡Ay, miren qué bonito, qué bonito!
qué bonito. No, yo quiero la foto desde arriba. Lo que se hizo fue, vean, desde hace mucho tiempo. Este también es un tema bonito para presentar cómo funciona el CERN, que van a hablar ahora de partículas. Entonces, está entre Suiza y Francia, cerca de la ciudad de Ginebra. Tiene como, ¿cuántos? 10 kilómetros de radio. Y entonces, lo que están haciendo es generar campos magnéticos precisamente constantes, de modo tal que forzan a la partícula a ir generando un movimiento circular. En particular, una manera simplificada de verlo es si se imaginan que tienen un campo magnético perpendicular a la superficie de toda esta región, y ahí empiezan a mandar las partículas. Esas partículas siguen la ley de la fuerza de Lorentz, de la fuerza magnética, y por lo tanto se van a ir desviando y van a ir formando describiendo un movimiento horizontal, digo circular. Y estos son los tubos por donde se hace pasar a las partículas. Y entonces lo que hacen es dar muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Y entonces no solo forzan a la partícula a estar en un movimiento circular, sino que además la aceleran. La aceleran cada vez más y más y más rápido. Y ya que van rapidísimo, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, las chocan. Hacen que unas partículas vayan en una dirección, otras en otra, y ya que van muy rápido, hacen la colisión de partículas, y por eso logran, a la hora de colisionar a las partículas, pues al chocar se desintegran, se vuelven en partículas más elementales, y así se ha logrado conocer muchísimas de las características fundamentales que tienen la física de partículas, las partículas mismas, la materia de lo que estamos hechos nosotros. Este es el experimento, y es muy bonito que la física, que es muy interesante, toda la que trabajan acá, se puede describir con estas ecuaciones simples de, de del electromagnetismo, y con esta fuerza de Lorentz. Entonces, aquí lo que estamos viendo interesante es que con la fuerza magnética, fíjense que es la fuerza magnética, no la fuerza eléctrica. Con la fuerza magnética, esta que está aquí en la expresión 52, podemos describir un movimiento, hacer que la partícula describa un movimiento circular. Ven, a diferencia, es lo que les decía, a diferencia de la parte gravitacional, que nosotros no podemos estar jugando con los planetas a aumentarles la masa o acomodarlos como quisiéramos, o las estrellas para que muevan a los cuerpos de acuerdo a la trayectoria que quisiéramos. Con los campos magnéticos y eléctricos sí. Entonces, podemos, por ejemplo, ya a la hora de que nos convencemos de que se puede aplicar un campo magnético, y eso va a generar que el movimiento sea circular. Entonces, vean, aquí les ponía el que pensemos, si lo suponemos que estoy en un plano sobre la hoja, entonces el movimiento circular tendría estas componentes,
que son las que ya vimos en la clase de mecánica. ¿Se acuerdan de esta expresión para la circunferencia alumnas-alumnos? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo que, de qué alumna? ¿Así que una explosión nuclear o algo así? Ana Michelle. Creo que habla del CERN. No, bueno, no hay tampoco así de, no se va a generar una explosión nuclear ni cosas así, pero sí podría haber una liberación de energía fuerte, descontrolada. Entonces, sí sería perder muchísimo, pero no, o sea, la inversión es muy grande, ha sido muy interesante y la han trabajado ya durante muchos años y han logrado conocer muchísimo de lo que es la física de partículas elementales, es gracias al acelerador CERN. Eso sí, y lo han hecho muy bien. Hay otro proyecto muy interesante, déjenme los comparto de una vez, que ahí también pueden, si les interesa leer un poco más y hacer una presentación. Este se llama el proyecto ITER. ITER Tokamak, por ejemplo. Este es uno muy bonito, donde lo que están tratando de hacer aquí, le ponen energía ilimitada. En este proyecto ITER, aquí de lo que se trata de hacer es poder lograr contener a las partículas por medio de campos magnéticos y calentarlas y no dejar que se escapen. Déjenme ver si hay aquí una figura bonita como esta. Aquí, a diferencia del CERN, lo que están tratando es hacer una especie de toro. Esta dona se le llama toro, que sea un campo magnético que logres contener partículas que están a millones de grados. Que es la pregunta, ¿cómo puedes guardar o poner partículas que están a millones de grados? Todo lo romperían, y precisamente en un campo magnético que se llama tipo tokamak, que es lo que usaban en la Unión Soviética, empezaron a trabajar con estas descripciones. Entonces logran contener muchísimas partículas a muchísima temperatura, millones de grados, es decir, logran tener las temperaturas que hay en el Sol, por ejemplo. Y ya con esas temperaturas tan altas, si las chocas a las partículas estando esa temperatura, tienes lo que se llama una fusión. Se unen las partículas, por ejemplo, de hidrógeno, y van a formar helio y liberar muchísima energía. Y entonces es una energía limpia, no es una energía como la de los reactores nucleares, donde ahí lo que hace es la fisión, romper al átomo de uranio para que genere más partículas que rompen más átomos, y eso genera una explosión y un montón de productos que quedan después de la explosión, que son contaminantes. Estos no son contaminantes, es energía totalmente limpia, y pues la apuesta es tratar de hacer que esto sea viable. Todavía no funciona, pero ahorita, hoy por hoy, es el proyecto más caro que hay en el mundo, la construcción del ITER. Entonces, lean sobre eso también, es interesante, vean lo que es el ITER.
y es lo que se está tratando de investigar para contener a las partículas, poderlas chocar y, y entonces poder generar energía limpia. Ese es otro de los temas que les digo, está súper, súper candente. Que pongan no es tan, tan impactante como universos paralelos, pero es bien interesante. Y sí, pues usas ecuaciones relativamente simples. Hay gente que está muy opuesta a este proyecto porque dicen que es demasiado dinero y que las oportunidades para que realmente lograr que funcione son muy bajas. Pero hay mucha gente que opina que sí vale la pena invertir y pues, toda la comunidad europea está trabajando en ese proyecto que, como les digo, es es el más caro del mundo, actualmente más caro que la NASA o que el LIGO o lo que sea, es este proyecto. Y una cosa que me llama mucho la atención, no hay ni un mexicano ni una mexicana en nada de esto. Qué raro, ¿no? Y de hecho aquí en México hay poca colaboración, poco interés con este proyecto. Eso llama la atención. Pero lean sobre eso y me cuentan eh, alumnos y alumnas. ¿Les parece? ¿Les gusta ese tema? Está Sí, muy profe. bonito. Sí, lean y Una busquen qué más. pregunta. ¿Usted Eh, no puede entrar ahí? ¿Yo? ¿En qué? ¿Cómo? O sea, de que llego y digo, hola, ¿me abren? Pues no. No, es que mencionó que no hay mexicanos, entonces no sería un lugar donde usted pueda, pues, meterse a investigar o algo así. No, pues es que ese es el punto de que normalmente para nosotros tenemos colaboraciones porque como somos el grupo de gravitación, donde sí tenemos colaboración y México entra muy bien, hay muchos mexicanos, es en el EHT, por ejemplo, ese arreglo de telescopios mundial que tomó la foto del hoyo negro, ahí sí hay. En el LIGO, pues la cosa es que tú estudias, trabajas y a la gente del LIGO, pues son tus conocidos también y vas a las conferencias y participas y eventualmente vas formando parte del proyecto. En este caso, lo que hay que hacer es que pues te pones a investigar directamente sobre los temas de confinamiento, de generación de los campos magnéticos, de cuáles son los problemas, y estudias sobre eso, empiezas a hacer artículos de investigación, asistir a los congresos, asistir a todas las reuniones, que ahorita son todas virtuales, y entonces ya empiezas a formar parte de la colaboración, ya puedes solicitar ser parte. Tú dices, oye, yo tengo esta idea buenísima, se las quiero presentar, y vas a los congresos, presentas, y así es como te vas haciendo parte del equipo. O sea, no es que llegues y toques, sino que trabajas, pones, eh, lees todos los artículos que se están publicando al respecto de eso, los que están haciendo en el ITER, y haces contribuciones tuyas, las publicas y así ya se van haciendo las colaboraciones. Y aquí lo que pasa es que hasta donde yo he visto, ningún mexicano se ha puesto a estudiar eso. Qué raro, ¿no? Muy curiosito, mexicana ni mexicano. Entonces eso es lo que llama la atención. Pero bueno, nada más para ir centrando esto. Una vez que vemos que en efecto vamos a tener un movimiento circular, como lo que está pasando en el CERN precisamente, entonces ya sabemos que el movimiento queda descrito por este vector. ¿Se acuerdan que eso es un círculo, alumnas, alumnos? Hemos
Qué bueno que te interesa, alumna. A ver, ya hemos platicado varias veces que es esta, que cuando tenemos un círculo o tenemos esta expresión, decimos que este es el radio del círculo es R0. Es totalmente equivalente. ¿Se acuerdan, alumnas, alumnos? Sí. Esto es la manera analítica de describir a un círculo y esta es su descripción geométrica. Es una partícula moviéndose en una trayectoria circular. ¿Se acuerdan de eso? Alumnas, alumnos. Sí. ¿Sí? Denzel, ¿dónde anda Denzel? ¿Te acuerdas, Denzel? ¿De qué, profe? ¿Cómo? Pues de esto, de que de lo que les estoy, a ver, de que el círculo, cuando tú lo dibujas, es la manera geométrica de representar, y la manera algebraica es esta ecuación. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, cuando derivamos el vector, ¿no? Ah, sí, alumno, concéntrense. Entonces, este movimiento circular que está generando el campo magnético sobre una partícula que viaja en la dirección horizontal, entonces lo podemos describir con este vector. Aquí les pongo el vector en las coordenadas y, z, o sea que va como parado sobre la hoja, si quieren. Al derivarlo, ya lo hemos derivado, y esta es la velocidad. Y también vimos que la velocidad angular está dada por la norma de la velocidad tangencial dividida sobre R0. La aceleración pues se vuelve a derivar, obtenemos esta expresión de aquí, vemos que es el movimiento que ya habíamos platicado, que es un movimiento armónico, y como la aceleración la puedo, fíjense, este paso es muy, muy importante. ¿Van siguiendo más o menos, alumnas, alumnos? Sí, profe. Lo que les estoy contando entonces es que, dado este vector, tú puedes sacar la velocidad simplemente derivándolo, como ya lo hemos hecho. Derivo y me va a dar la velocidad, y vuelvo a derivar y me da la aceleración, que sería la segunda derivada del vector que tenemos. Pero la aceleración no es otra cosa que fuerza sobre la masa. Y entonces fíjense, tenemos muchas maneras aquí de ir uniendo todo lo que estamos trabajando. Por un lado, vemos que la segunda derivada, si se acuerdan, esto es menos omega cuadrada por R. Y por otro lado, tenemos que o sea, a ver, déjenme ponérselas acá. Tenemos dos expresiones para la aceleración. Por un lado, esto es menos la frecuencia angular por este vector, de donde podemos sacar que la norma de la velocidad de la aceleración pues es menos
omega cuadrada, y la norma de R, pues es R0. ¿Sí ven eso bien, alumnos? Alumnas, podemos sacar esa expresión para la magnitud de la aceleración, pero además sabemos que la aceleración es la fuerza sobre la masa. Y en este caso la fuerza, como el movimiento es circular, entonces está dado por la Q, déjenme ponerlo acá. Si ven, alumnas, alumnos, la fuerza es la fuerza magnética, entonces está dado por esto. Como son B de velocidad y B de campo magnético, son perpendiculares, la norma de la velocidad, de la fuerza, es simplemente Q veces, que es una carga, es un número, la norma de la velocidad por la norma del campo magnético. Entonces tenemos dos expresiones muy bonitas para la aceleración. Por un lado, tenemos como el movimiento es circular, que la aceleración es menos omega cuadrada por R0, y por otro lado tenemos que está dada por esta relación. ¿Se acuerdan además que existe una relación entre la magnitud de la velocidad y la frecuencia angular? Que era, déjenme, omega por R0. Y entonces nos queda muy bonito, fíjense, juntando todos estos conocimientos. Por un lado nos queda que la aceleración, la magnitud de la aceleración, de aquí lo vemos, es menos omega cuadrada por R0. Y esto también es igual a esta expresión de acá, QB0M magnitud de campo magnético dividido entre la masa, y la magnitud de la velocidad es omega por R0. ¿Sí ven qué bonito? Esto es lo que les estoy poniendo en las notas acá. ¿Sí? Estas se cancelan. Esta se cancela. Y lo que encontramos entonces es, como les pongo en las notas, es una manera de escribir una relación que hay entre la frecuencia angular y los parámetros del movimiento. Norma de la velocidad, lo podemos dejar así, norma del campo magnético sobre ¡ay, qué bonito, qué bonito!
Entonces, tenemos resultados interesantes que me dicen, si yo construyo un campo magnético y mando partículas con una velocidad conocida, yo puedo determinar la velocidad angular que van a tener o el radio. Fíjense. Déjenme mostrarles esto que está aquí en la tarea. Y ahorita lo volvemos a discutir. Aquí en la tarea 8, que vayanla viendo, por favor. Tenemos, por ejemplo, este tipo de problemas, donde podemos calcular cuál es la fuerza y la aceleración y la trayectoria que van a tener las diferentes cargas cuando están siendo usadas en presencia de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, por ejemplo, un electrón y un protón se liberan en presencia de un campo eléctrico. Compara la fuerza eléctrica que va a haber. Piénsenle un poquito, este es muy simple. Calcula y compara la aceleración. Acuérdense, una vez que ya tenemos la fuerza, es inmediato, es directo sacar la aceleración, nada más dividir sobre la masa. Este es el tipo de problemas que estamos viendo, pero ahora este es con campo eléctrico. A ver, déjenme ver en particular este, para que lo vayan pensando, y la clase que entra ya lo terminamos de hacer, para que puedan tanto entregar la tarea como... no es cierto, no me va a dar tiempo, si viene la presentación. Entonces, vayan leyendo la tarea, por favor. Vayan viendo, en principio ya muchos de los problemas ya los pueden ir haciendo. Váyanlos discutiendo. La clase que entra nos dedicamos a resolverlos con mucho cuidado, todos los problemas. Y entonces hay que pensar en el examen. Entonces, el jueves ya decidimos cuándo quieren el examen. Puede ser un lunes, un miércoles o el mismo martes, después de clase. Entonces vayan pensando eso y nos ponemos de acuerdo el jueves. Ven que hay cosas bien bonitas que se van construyendo con temas súper padrísimos. Y entonces, a ver, lo seguimos platicando el jueves. Vayan viendo la tarea. Y Jessica y su equipo, adelante. Para que nos cuenten lo que investigaron sobre partículas. Jessica. Ya. Voy un segundo. Lista, pues adelante, presenten. ¿Ahí se ve? Perfecto, sí. Ok, entonces nosotros les vamos a hablar sobre las partículas elementales. Las partículas elementales son aquellas que no están constituidas por partículas más pequeñas ni se conoce que tengan estructura interna. Se clasifican en dos tipos: fermiones o las partículas de la materia y bosones o partículas que llevan la fuerza. En el caso de los fermiones, se encuentran divididos en dos subconjuntos, los cuales son los quarks y los leptones, y a su vez estos en conjunto así como
sin hacer esas dos divisiones, se encuentran divididas en otros 3 subconjuntos que se llaman generaciones, como se muestra en la imagen de la derecha. Por ejemplo, la generación 1 se encuentra conformada por el quark up, el quark down, el neutrino electrónico y el electrón. La generación 2 por el muón, el neutrino muónico, el quark strange o el quark extraño y el quark sharp o el quark encantador, creo que se llama así, ¿no? Y la generación 3 está conformada por el tauón, el neutrino tautónico, el quark bottom o de fondo y el quark top o el quark lo que se llama De arriba, no, ese es el quark up. el top. Ujú. Y en este caso los fermiones se encuentran caracterizados por tener un spin semi-entero, lo cual hace que estén limitados por el principio de exclusión de Pauli, el cual menciona que no puede haber dos electrones con los 4 números cuánticos iguales, los cuales serían N, M, L y S, los cuales indican la posición y la energía del electrón. Ujú. En este caso, si nos damos cuenta, nada más el electrón se sigue considerando como una partícula elemental, mientras que los nucleones, o lo que se llaman los protones y neutrones, ya no son considerados partículas elementales, puesto que están conformados cada uno por 3 partículas elementales, los cuales serían, en el caso de los protones, 2 quark y un quark down, y los neutrones, un quark y 2 quarks down. Además de que una de las características de los quarks es de que están unidos por la interacción fuerte, que está más manifestada mediante el intercambio de gluones, que sería un bosón. Y en el caso de los fermiones, también existen sus antipartículas, o también denominadas partículas de antimateria, los cuales serían los quarks y los antileptones, y lo único que cambian sería la carga. Por ejemplo, en el caso de un electrón, su antipartícula sería el positrón y su carga sería 1 en vez de -1. Ujú. En el otro modelo estándar, el otro grupo de partículas elementales son los bosones. El nombre se le dio en honor al físico Satyendra Nath Bose. En comparación con los fermiones, estas partículas se caracterizan por tener un spin entero, siendo por lo tanto no limitadas por el principio de exclusión de Pauli. Y son las partículas encargadas de portar las interacciones entre las partículas de materia, o sea, los fermiones. Y en los bosones existen 2 tipos de interacciones: las fuerzas entre partículas y el decaimiento de un sabor o tipo de partícula a otro. Los bosones portadores de fuerza son el fotón, que es el cuanto de luz, y son los soportes de la interacción actuando sobre partículas cargadas eléctricamente. El gluón, en la fuerza fuerte, mantiene unidos a los quarks de los positivos en el núcleo atómico. Y teóricamente, en la teoría del todo, se habla del gravitón en la fuerza gravitatoria. Sin embargo, no se ha encontrado, no lo han podido observar. Y los bosones que interactúan en decaimientos de sabor son W positivo, W negativo y Z en la llamada fuerza débil. Y por último, el bosón de Higgs, cuya interacción otorga masa a los fermiones. Ujú. Eso es todo. Ya voy, muy bonito, muy bonito. Igual traten de concluir de una manera menos abrupta. Ay, es Sí, que muy bien. ya queríamos sobrepasarnos con el tiempo. Sí, está bien. Muchas gracias. Son Yesenia y Jessica, ¿verdad?
Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas, alumnos? ¿Comentarios, alumnas, alumnos? A ver, este es bonito como las partículas elementales, cuando las están rompiendo los protones, se están postulando que resulta que todos no son elementales, sino que hay partículas más chicas que de las que están formados lo que se había pensado, pues igual los átomos se pensó, de hecho eso quería decir átomo, lo que no es divisible y cada vez se ve que hay más. Y estos son los quarks, y pues, ¿cómo caracterizas a los quarks? Como que van para arriba, para abajo, o que tienen ciertas propiedades, y por hacerse los chistositos, pues les ponen a esas propiedades en vez de magnitud, dirección y sentido, pues le ponen encanto, abajo, arriba y fondo y techo. Simplemente para poner nombres de propiedades que pueden tener las partículas. Pues muy bien, a comer, alumnas, alumnos. Repasen, por favor, esto, lean las notas, vean esto que hemos sacado. Básicamente lo único es hablar de la fuerza como masa por aceleración y cómo también la fuerza eléctrica que ya vimos tiene su correspondiente fuerza magnética, que ahora es el producto Cruz, y que nos puede dar de una manera muy simple movimientos circulares de las partículas cargadas. Pues nos vemos el jueves, alumnas, y vayan pensando el examen, si lo hacemos de una vez el viernes o el lunes o algo así, ¿ok? Alumnas, alumnos, pues descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, provecho. Hasta Gracias, luego. profe. Nos vemos, hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. ¿De qué, alumna? Hasta luego. Ok.